Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, versículos 1 al 12. Por aquellos días, Juan Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. No se hagan ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua, para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, 1 de Adviento, Jesús mismo, por boca de él, lo escuchamos. Él nos había anunciado su regreso en gloria, la parusía, la segunda venida del Señor, un acontecimiento inesperado del cual solo algunos estaban conscientes. Ahora comenzamos a hacer memoria de su primera venida en la carne. Y la manera como fue recibida nos educa para la recepción de su venida definitiva y para cada una de sus venidas intermedias. Con respecto a su primera venida histórica en la carne, esta había sido preparada por los profetas, y en particular por Juan Bautista, el precursor, quien predicó la venida inminente del Señor. Juan Bautista nos enseña en esta ocasión quién es el Mesías que viene. Ese es el tema de este domingo. ¿Quién es el Mesías que viene y con qué actitudes hay que recibirlo? Vamos a leer despacio el texto, observando algunos acentos y matices. El texto comienza: Por aquellos días Juan Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando. Acerca de Juan nos hablan no solo los evangelios, sino también los historiadores, como de hecho lo hace el hebreo Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 18, la sección quinta, número 2, dice de Juan Bautista que era un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Flavio José. Y en la persona de Juan, que acabamos de recordar, vuelve a sonar, a resonar la profecía. La profecía estaba apagada en los últimos 5 siglos. Parecía silenciada tiempo atrás. El último de los profetas, lo digo dentro del orden canónico, Malaquías, había predicho que el profeta Elías iba a venir en los tiempos definitivos para preparar al pueblo para el encuentro con Dios, Salvador y Juez. Y he aquí que aparece el nuevo Elías
para preparar el camino del Señor. Volvamos a mirar el texto, en el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo. Por aquellos días apareció Juan. Paraginetai, dice el texto griego, que podemos traducir como acontecer o hacerse presente. Pues se hizo presente como predicador en el desierto de Judea, al suroeste de Jerusalén, en las tierras del entorno del Jordán, afluente del Mar Muerto. Como Elías, Juan Bautista llama al pueblo a la conversión, a volver al Señor antes de su día, el día del Señor, el día de la ira. Y la frase central de su predicación es, miremos el versículo 2, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. El llamado es para volver a los caminos de Dios, porque Dios está a punto de intervenir, de venir en medio de su pueblo al corazón de la humanidad. La primera buena noticia es que Dios es cercano. El gran peregrino ha caminado, ha consumado distancias. Por ahora, solo el profeta percibe los pasos de Dios. Pero como dice Emil Dickinson, no es la revelación la que tarda, son nuestros ojos no prontos todavía. ¿Y cómo se pasa del cerca, está cerca, al aquí? Juan lo dice con un término preciso. Conviértanse. En griego, metanoiete. Una palabra que se parte en dos. Meta, más allá, o cambio, y nous, segunda palabra griega, nous, mente, mentalidad. Metanoia, por lo tanto, es un cambio en la manera de pensar y en consecuencia de actuar. Solo esta apertura mental y de corazón puede permitir la acogida de la novedad del reino. Pues bien, con esta predicación de Juan se lleva a cabo la profecía de Isaías en su libro de la Consolación, el capítulo 40, en el versículo 3, donde se había hecho un llamado al pueblo para que preparase un camino al Señor viniente. Él mismo, Juan, ahora se convierte en esa voz profética tan actual, el profeta que le presta su voz a Dios. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, dice el versículo 3. Es como un nuevo comienzo. Entre otras cosas, porque Juan aparece como el profeta designado por Isaías como el heraldo de la liberación definitiva, del nuevo éxodo, de la creación de nuevos cielos y nueva tierra, tal como lo anuncia esta profecía de la consolación, del capítulo 40, los primeros versículos. Y enseguida se hace un retrato hablado de Juan, la hace el narrador de Mateo. Después de su voz, es pintado con tres rasgos externos. Él tiene aspecto de profeta de la antigua alianza. Tiene los rasgos del profeta Elías. 1. Vestido de pelo de camello, que es un vestido puro porque no era tocado por mano de mujer, y además el más adecuado para las temperaturas extremas del desierto. 2. Cinturón de cuero. 3. Alimento ascético proporcionado por los frutos del desierto, saltamontes y miel silvestre. Se trata de alimentos que se ajustaban a las reglas judías de pureza, por lo tanto, kosher. Juan Bautista no solo es el nuevo Elías, porque así ha sido pintado, pero no solamente es esto. Él lleva un estilo de vida reducido a lo esencial. De manera que quien debe aparecer es Dios. En el profeta no hay asomo de narcisismo ni de ostentación tan frecuente
en los predicadores. Todo en él apunta hacia el que viene. Él hace creíble por una vida auténtica que transparenta a Dios su misma profecía. Bueno, ¿y qué ocurrió con la predicación de Juan? ¿Cómo la recibió la gente? La respuesta a su predicación en principio es positiva. La predicación de Juan tiene un notable éxito. El narrador anota cómo las multitudes acuden a este nuevo anuncio, bajando desde Jerusalén, llegando desde todos los pueblos de Judea y de la comarca del Jordán, para hacerle caso a la invitación del profeta. Y la gente, dice el versículo 6, confiesa sus pecados. Esto es, se hacen responsables ante Dios del mal que han hecho, se arrepienten. Y enseguida, con una acción decidida y muy expresiva, son sumergidos por Juan en las aguas del Jordán, dando testimonio de su purificación y de su cambio de vida. Pues sí, eran bautizados por él en el río Jordán. El bautizar, la palabra bautizar, está tomada tal cual del griego. En griego se dice baptizo. Se trata de un signo que muestra el cambio emprendido por la conversión. El bautizado deja la suciedad de sus pecados en el agua y sale afuera como una nueva criatura. Y esto supone la conversión de cada persona. Si no, el signo sería vano. Juan, por lo tanto, es escuchado por la multitud, pero resulta que no todos. Hay unos que no se toman en serio el signo y lo hacen banal. Para ellos la conversión es difícil. Bueno, para todos lo es. Para otros resulta realmente imposible, pero quienes la imposibilitan son aquellos que se bloquean, que no se revisan a sí mismos, porque se creen santos, porque consideran que todo lo están haciendo a las mil maravillas, porque retienen que su relación con Dios está perfecta. Y Juan Bautista sabe discernir en medio de la gente a los que vienen donde él solo para satisfacer su propia religiosidad. Son personas que en realidad no se convierten, así reciban el agua del bautismo. Gente que reza, que cumple las prácticas devocionales, pero que no cambia de vida ni de forma de pensar. Solo piensa en los ritos y en hacer lo que la institución religiosa requiere. Cumplimiento. Y Mateo identifica a estas personas como los fariseos y saduceos. Y debemos tener cuidado para no tipificar, especialmente al primer grupo. Se trata de los que en medio del pueblo se destacan como religiosos, más aún como expertos en doctrina y celosos con su conducta conforme a la ley. Y eso, como tal, no estaba mal. El problema era otro. Ellos vienen a recibir el signo, no a cambiar de vida. Y precisamente a ellos, Juan los fustiga con dureza. Versículo 7. Les dice, raza de víboras. Raza de víboras. Merece que sopesemos esta imagen de la denuncia. En el mundo bíblico, los malvados eran caricaturizados de esta manera. Por ejemplo, en el Salmo 140, en el versículo 4, el orante clama a Dios: líbrame, Señor, de hombres malvados y violentos. Y termina, que afilan su lengua como serpientes, con veneno de víboras en sus labios. Pero también sabemos del valor simbólico de los animales en la Biblia. La serpiente, a pesar de su peligrosidad, era vista como un animal cobarde, que a menos que se sintiera atacada, normalmente huía. Huía cuando sentía pasos de animal grande. Por lo tanto, era imagen del que se escurre
del que huye, del que le saca el cuerpo al compromiso, siempre con alguna excusa. Y esto es precisamente lo que Juan Bautista les reprocha. ¿Quién les enseñó a huir? Ustedes siguen siendo gente malvada y violenta. Ustedes se parecen a esas culebras, dice Juan, como si le dijera a cada uno, ¿quién es tu verdadero inspirador? Haces como las víboras para escapar de la pasión por la justicia de Dios, fingiendo y aumentando tus acciones rituales. Mucho rito y poco compromiso real con la justicia. Lo curioso es que se trata de personas que no le hacen caso a las palabras de Juan, que no reconocen en él las palabras del Señor, y sin embargo, de todas maneras, han venido donde él para recibir el bautismo. ¿Quién los entiende? Se trata de una hipocresía mayor. Mejor que se hubieran quedado en casa. Para ellos el rito está bien, porque con esto quedan bien delante de la gente, quedan bien en público. Pero el hacer la voluntad de Dios y el vivir lo que el rito significa, en eso no funciona. Y Juan Bautista va más a fondo. Ellos creen estar eximidos del juicio. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que va a venir? Dice el versículo 7. Pero no será así. No lograrán con un rito pasar como santificados, como justos. Tienen que mostrar que tienen disposición para la conversión y que asumen las actitudes que son fruto de un sincero regreso a los caminos del Señor. Y Juan les remueve las certezas. Ellos se reafirman apoyándose por dentro en una seguridad. Somos hijos de Abraham. Versículo 9. Ellos tienen un fuerte sentido de pertenencia al pueblo elegido por Dios. Ellos saben invocar a Dios como el Dios que está entre ellos. Y sin embargo, Juan Bautista hace añicos estas certezas y garantías. No se hagan ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras del desierto. Y remata, ya está cerca el día del Señor y juez, que se manifiesta como un hacha, que corta de raíz y manda al fuego al árbol que no da buen fruto. Lo que Dios espera es que se den frutos de metanoia, de conversión, menos devocionalismo y más compromiso. O mejor, lo primero que tiene que expresarse es lo segundo, el compromiso. Estas imágenes de la predicación del Bautista son duras, ¿sí? Suscitan temor, pero en realidad son típicas de todos los profetas que anunciaron el día del Señor. Ellos se las decían a quienes contradecían la voluntad de Dios corriendo para cumplir formalmente, pero llevando un estilo de vida que decía lo contrario, es decir, como hipócritas. Con la imagen del hacha que arranca de raíz el árbol que no da frutos esperados, Juan destaca esa ruptura que va a ser llevada a plenitud por Jesús. Esto es, la ruptura con los lazos de sangre, con la pertenencia étnica, ese carnet de afiliación al pueblo que no es garantía de salvación. Se es hijo de Abraham no porque se pertenezca por genealogía, sino porque se vive la misma obediencia a Dios que practicó el patriarca Abraham. Lo mismo que va a decir Pablo después. Y llegado a este punto, una vez que ha llegado al último llamado a la conversión antes de la venida inminente del reino de los cielos, la predicación de Juan da un último paso. Juan manifiesta su fe en Jesús, quien en breve será manifestado ante el pueblo de Israel como el que viene, hoerjómenos en griego, el viniente.
¿Y quién es el Mesías que viene? Juan no quiere que la atención se centre en la persona de él, y mucho menos quiere aparecer como el juez. Él proclama que viene y que está detrás de él uno que es más fuerte que él. Jesús, el Mesías. Él es el viniente. Y ante su inmensa dignidad y capacidad, el Bautista ni siquiera se siente digno de ser su servidor, llevándole las sandalias, dice el versículo 11. ¿Y en qué, atención con la pregunta, en qué es más grande, en qué supera el Mesías que viene a Juan Bautista? El que viene es el juez que sumerge no en agua, sino en el fuego escatológico del Espíritu de Dios. Ya no se trata de un ritual, sino de un acontecimiento final y definitivo. Solo Él tiene el juicio definitivo, descrito por el precursor con una imagen apocalíptica. Tiene en la mano el bieldo, aventará su grano. Es la manera como se separa la paja del buen grano. Al pasar el viento, al sacudir, pasa el viento, se lleva la paja, que luego se quemará, mientras que el buen grano se recogerá en los graneros. La venida del Mesías será juicio, y esto siempre es crisis, o sea, depuración, discernimiento entre lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que permanece, lo que no sirve de lo que realmente sirve. Primero se había valido de la imagen del hacha que discierne el árbol que no fructifica, ahora del bieldo que depura el grano bueno de la paja. Lo bueno y lo malo tendrán destinos diversos, uno al fuego, el otro al granero. ¿Sí? Ante estos anuncios y estas imágenes, yo sé, es normal impresionarse. El juicio es un evento grave, pero cuando suceda no será más que la manifestación de lo que cada uno de nosotros haya hecho a lo largo de los días, eligiendo el bien o el mal, entre la vida o la muerte, entre amar o odiar, entre lo que da crecimiento y lo que perjudica, lo que hace daño. El bien y el mal son irreductibles el uno al otro. Nosotros mismos nos juzgamos aquí y ahora. Cada quien decide su propio juicio cada vez que hace algo. El juicio no es una especie de espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Es un acontecimiento que decidimos hoy con nuestra responsabilidad. Quien no reconoce el mal que hace, no solamente es un ciego, sino que de hecho elige renovar su opción por el mal, negándose a sí mismo la posibilidad de poner en orden la vida, de confesar los pecados y de volver al camino del Señor, que es un camino de vida y crecimiento, de realización. ¿Y cómo obra el Señor aquí? Con la imagen del hacha y del bieldo, Juan podría hacer pensar que imagina al Mesías como un juez despiadado, que mete hachas, que quema gente, que no ha venido a salvar, sino a ajustar cuentas, proponiendo la solución más fácil para remediar un mundo de pecado, que sería la de cargarla contra el pecador, la muerte del pecador. Pero no es así. Jesús nunca ejercerá de esta manera su rol como Mesías. Retomará de Juan Bautista la predicación de la conversión, sí, tal cual, pero no dirá, pero dirá, más bien dirá, que no ha venido para la ruina, para la destrucción, para la muerte de nadie, sino para la salvación de los pecadores. Y Juan también ha dicho, yo los bautizo con agua para la conversión, pero él los bautizará
en Espíritu Santo y fuego. La inmersión llevada a cabo por Jesús es diferente. Es un paso adelante del bautismo de Juan. Si Juan valida la actitud de conversión, con Jesús viene el perdón mismo por la inmersión en el Espíritu en quien se da la comunión con Dios, una vez que hemos sido purificados por el mismo fuego de Dios. Un fuego que en vez de destruir, purifica, como hace el fuego con el oro. Bueno, este es el texto. ¿Qué lección nos deja este Evangelio del domingo? Precisamente porque en Adviento esperamos la venida del día del Señor y por lo tanto del Hijo del Hombre, la Iglesia hoy nos hace detenernos en el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de preparar el camino para la manifestación de Jesús a Israel. Su predicación, de hecho, es más actual que nunca en este último tiempo en el que viene el Señor. Las imágenes de la predicación de Juan, como hemos visto, son duras. Pueden parecer intimidantes, pero ya lo dije, es el lenguaje típico de los profetas que anunciaron el día de Yahvé. Juan hace el último llamado a la conversión porque el reino de los cielos está cerca. Y enseguida nos presenta al que viene detrás de él y que es más fuerte que él. Lo que tenemos en esta ocasión, y retengamos esto, en realidad es un luminoso y esperanzador anuncio. En boca de Juan hemos escuchado tres noticias. La primera buena noticia es el anuncio de un Dios que está cerca, cerquita de todos, como una red que junta en armonía al lobo y al cordero, al león y al buey, al niño y a la serpiente, como leemos en la primera lectura de hoy de Isaías 11:1 al 10, que junta hombre y mujer, árabe y hebreo, musulmán y cristiano, la diversidad de las razas y de las etnias del mundo para una gran arquitectura del mundo y de las relaciones humanas. El reino de los cielos es la tierra como Dios la sueña, que no se ha realizado todavía. No importa. El sueño de Dios es nuestro futuro que nos llama. Caminamos llamados por el futuro, por lo definitivo que viene. Y esto va de la mano de nuestra apertura a la conversión. Y aquí está precisamente la segunda buena noticia. No solo es mi esfuerzo, es gracia. La conversión también es una gracia. Es verdad que requiere de mi disposición, claro que sí. Pero antes de ella, lo primero es la toma de conciencia de esa proximidad del Señor, porque está cerca, porque el reino está cerca. Por eso, conversión también es mirar hacia Él, redireccionar hacia Él, como la planta que se gira hacia la luz para poder vivir. Lo que convierte el frío en calor es la cercanía del fuego. La potencia que cambia a las personas es lo divino en uno, el Dios que viene y me muestra su rostro, que entra y crece dentro. El conviértanse, más que una orden, es una oportunidad. Redireccionar la ruta, los pensamientos y alguno que otro hábito. Como si el Señor nos dijera, conmigo el cielo está más cerca, es más azul, el sol es más cálido, el suelo se hace más fértil. Conmigo vivirás nuevos comienzos, con más viento y más fuego, más árboles fuertes cargados de frutos y más miel. Den un fruto digno de conversión, de metano ya. Y es aquí donde está mi respuesta. La fe hace parir frutos buenos. Cuando Dios se aproxima, la vida se hace fecunda y nadie permanece estéril. El que viene
entra en la misteriosa raíz del vivir que nos mantiene en pie como árboles fuertes, que genera esperanzas a pesar de los escombros, trigo a pesar de las malezas de nuestro campo. Dios viene en el corazón de la vida, en la pasión y en la fidelidad al amor, en el hambre de justicia, en la tenacidad de la honestidad, cuando trato de reducir la distancia entre el sueño de los profetas y lo poco que tengo entre las manos. El pecado no es sólo la transgresión de las reglas de Dios, sino la transgresión de sus sueños, el gran sueño de Dios por nosotros. Y esta es la tercera buena noticia. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El nuevo bautismo en Espíritu Santo y fuego es la inmersión, no en un río, sino en el mar de Dios. Un Dios que me abre los brazos en su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado como Mesías y Salvador. El que viene es el juez, que sumerge no en el agua, sino en el fuego escatológico del Espíritu de Dios, por lo tanto que transforma. Ya no se trata de un ritual, sino de un acontecimiento final y definitivo que depura el mal y que rescata, que hace irradiar con su ardor todo lo que de más bello hay en el corazón humano. Jesús es la encarnación de un Dios que se hace íntimo como un pan en la boca, como una palabra dicha al corazón, como un hondo suspiro. Su bautismo en el Espíritu nos sumergirá en el mar de Dios, en él seremos envueltos, entretejidos, impregnados de la vida misma de Dios en cada fibra de nuestro ser. En fin, estos tres anuncios de Juan Bautista, él nos los hace no solo con palabras, sino con su mismo estilo de vida, sabiendo hacer desierto. Todo en Juan apunta hacia el Mesías, al que le prepara el camino en el desierto. El tiempo del Adviento es una muy buena ocasión para saber estar en nuestro desierto, para entrar dentro de nosotros mismos, para revisarnos con sinceridad, para cambiar de mentalidad y ajustar el estilo de vida, para ser metanoia, para abrirnos de esta manera a aquel que viene. Con el bautismo, en este domingo, aprendemos a buscar, allí donde nos encontremos, nuestro pequeño desierto. Allí, allí donde puede resonar mejor no solo nuestra voz interior, sino la de palabra, la única palabra que realmente salva.